Por un solo chileno, el mundo entero se convirtió en un mar de lágrimas. Una frase, solo una, y el destino de un continente cambió para siempre. El hambre no debe tener patentes. Ante estas palabras, los líderes de 40 naciones africanas se pusieron de pie en una ovación que remeció los cimientos del poder mundial. En la sala de conferencias de las Naciones Unidas, los representantes de 193 países no pudieron contener la emoción, y las lágrimas rodaron por sus rostros. Un problema irresoluble, una maldición que los académicos más brillantes de las universidades de élite de Europa intentaron quebrar durante 20 años, sin éxito alguno. La plaga de la agricultura africana, un demonio púrpura que Europa no pudo derrotar ni invirtiendo 20 millones de euros. Un nudo gordiano que las potencias de América del Norte no lograron desatar ni con su tecnología más avanzada y sus laboratorios de última generación. Pero entonces, desde el fin del mundo, apareció él. Un viejo profesor chileno, con las manos agrietadas por la tierra y el sol de su patria. Y lo que hizo a continuación, dejó a todos sin aliento. De una forma que nadie podía creer, se arrodilló, tomó un puñado de tierra africana y se la llevó directamente a la boca para probarla. La escena era tan insólita que todos se burlaron. Lo tildaron de loco, de charlatán. Pero en solo 3 meses, ocurrió el milagro. Un milagro que desafiaba toda lógica científica. El rendimiento de las cosechas no solo mejoró, se disparó en un 303%. Los niños que morían de hambre comenzaron a llenar las escuelas, con la barriga llena y los ojos brillantes de futuro. Los campesinos, que habían perdido toda esperanza, la recuperaron con creces. Esta es la increíble y real historia que cambió la vida de 800 millones de personas. Mi nombre es Akine Mwai. Soy el director regional de la Agencia de Investigación Agrícola en el oeste de Kenia. Han pasado 18 largos años desde que obtuve mi doctorado en agronomía en una prestigiosa universidad británica y regresé a mi tierra. Durante todo ese tiempo, viví aferrado a una convicción inquebrantable: solo la ciencia occidental, con sus métodos rigurosos y su tecnología de punta, podría salvar la agricultura de África. Pero la realidad, una y otra vez, me golpeaba en la cara con una crueldad infinita. Ese día no fue diferente a los demás. Al leer el último informe llegado desde las zonas rurales cercanas a Kisumu, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros. Me llevé las manos a la cabeza, en un gesto de absoluta desesperación. Este año también es un fracaso total, murmuré para mí mismo. El 72% de los campos de maíz en la región occidental estaban completamente infectados con estriga. La estriga, también conocida como la hierba de la bruja, era mucho más que una simple maleza parásita. Era la gran maldición de África. Una plaga bíblica. Esta planta de hermosas flores moradas era en realidad un demonio que se adhería a las raíces del maíz y el sorgo, chupando cada gota de sus nutrientes, cada gramo de su vida. Los cultivos infectados se secaban por completo, volviéndose quebradizos como paja vieja. A los campesinos no les quedaba más remedio que rendirse, ver sus campos morir y sus familias pasar hambre. En ese preciso instante, el sonido estridente de mi teléfono rompió el silencio de mi oficina. Era uno de los investigadores de campo. Su voz, al otro lado de la línea, era un susurro roto. Doctor, es terrible. Uno de los campesinos se ha quitado la vida. Ya es el tercero solo en este mes. Colgué el teléfono, sintiendo un vacío helado en el pecho. Me acerqué a la ventana y miré hacia el horizonte. La región occidental de Kenia, que alguna vez fue un mar dorado de maíz ondulante, ahora era una tierra muerta, un lienzo desolado pintado del púrpura siniestro de la hierba de la bruja. Los campesinos estaban rotos, sus espíritus quebrados. Los niños, con sus vientres hinchados y sus miradas perdidas, deambulaban por las aldeas. Unos días después, el ministro de Agricultura convocó una reunión de emergencia. La atmósfera en la sala de conferencias era pesada, cargada de fracaso y resignación. Estaban las caras de siempre, el equipo de apoyo agrícola de la Unión Europea, con sus trajes impecables y sus miradas condescendientes, los representantes de las agencias internacionales de desarrollo, con sus carpetas llenas de gráficos y estadísticas inútiles, y los miembros del Banco Mundial. Siempre listos para hablar de cifras, pero nunca de almas.
El proyecto de 4 años, en el que se habían depositado tantas esperanzas, había fracasado. Rotundamente. El director del proyecto, un alemán de aspecto severo, bajó la cabeza con vergüenza. Invertimos 20 millones de euros, dijo con voz queda, pero la estriga se ha expandido aún más. Nuestra tecnología, por muy avanzada que sea, tiene límites. El representante estadounidense, un hombre corpulento de Texas, suspiró con frustración. Las variedades modificadas genéticamente también fueron inútiles. La estriga evoluciona demasiado rápido. Es como un monstruo. Aunque creemos nuevas variedades, se adapta de inmediato, se vuelve más fuerte. En ese momento, cuando la desesperanza parecía haberlo inundado todo, el ministro hizo un anuncio que nos dejó a todos petrificados. Comenzaremos un nuevo proyecto. Esta vez, con Chile. Introduciremos un maíz resistente a la estriga, desarrollado por el equipo del Dr. Silva Valdés. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. No pude contenerme. Ministro, debe ser una broma. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de pura indignación. Chile, ¿qué va a saber de nuestro problema un país que está al otro lado del mundo, y cómo planean resolverlo, con buenas intenciones? Doctor Aquine, por favor, cálmese. ¿Qué me calme? Exploté. Es un problema contra el que hemos luchado durante 18 años, y ahora me dice que Chile, un país del fin del mundo, resolverá un problema que los mejores científicos de Europa y Estados Unidos han abandonado por imposible. Me puse de pie, golpeando la mesa con el puño. Chile tiene climas muy diversos, sí, pero no tienen ni la más remota idea de cómo es la tierra africana. ¿Acaso saben lo aterradora que es la estriga? ¿Saben cuántos campesinos se han quitado la vida por su culpa? El ministro, con una calma exasperante, me entregó una carpeta con documentos. Ya se han hecho pruebas en Nigeria y Uganda. Con éxito. Hay informes de que la cosecha se triplicó. No lo creo, seguramente son cifras exageradas, propaganda. El responsable alemán, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló en voz baja, casi avergonzado. Doctor Aquine, yo tampoco lo creía al principio. Pero debemos aceptar los hechos. Donde nosotros fracasamos estrepitosamente, ellos triunfaron. Mi cuerpo temblaba de rabia y humillación. El tiempo que había dedicado a luchar contra la hierba de la bruja 18 años de mi vida. Desde que regresé de Europa, con la cabeza llena de sueños y teorías. Habíamos realizado cientos de experimentos, analizado miles de muestras de suelo. ¿Y ahora, depender de la tecnología de un país sudamericano? Al terminar la reunión, conduje sin rumbo, hasta que mis pies me llevaron al campo. Era una zona rural a 50 kilómetros de Kisumu. Al bajar del auto, una ola morada llenó mi vista. La hierba de la bruja lo cubría todo, como un sudario. Un campesino, con el rostro surcado por el dolor, se me acercó. Doctor, este año tampoco se pudo. No quedó nada. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi hijo dejó la escuela. No puedo pagar la colegiatura. Ya no sé qué hacer. No supe qué decir. Cualquier palabra de consuelo se sentía hueca, una burla cruel. Esa noche, en la soledad de mi estudio, escribí en mi diario. Fracasamos de nuevo. Europa, América, y yo también. Ahora debemos depositar nuestras esperanzas en un país lejano como Chile. Pero, ¿qué van a saber ellos? Jamás entenderán lo terrible que es este demonio morado, y cuántas vidas ha cobrado. Una semana después, me informaron que el equipo chileno había llegado. Estaba liderado por un doctor llamado Alejandro Silva Valdés. Movido por la curiosidad y el escepticismo, busqué su nombre en Internet. Descubrí que era un profesor emérito de más de 70 años de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, una de las instituciones agrícolas más importantes de Sudamérica. Un anciano de 70 años va a entender la tierra enferma de África. Imposible. Me reí con un sarcasmo amargo, pero en un rincón de mi mente, una pequeña duda comenzó a germinar. ¿Qué los llenaba de tanta confianza? ¿Qué secreto traían desde el fin del mundo? Días después,
cuando me encontré con el doctor Silva en el aeropuerto, vi a un hombre que desafiaba su edad. Tenía una vitalidad increíble, una energía que emanaba de sus ojos claros y profundos. Tras un breve y cordial saludo, sus primeras palabras me descolocaron. Vayamos directo al campo. Quiero ver la parcela más afectada por la estriga. Al llegar, el doctor Silva bajó de la camioneta y caminó con paso firme directamente hacia el sembradío moribundo. De repente, para mi asombro y el de todos los presentes, se arrodilló, recogió tierra con sus propias manos, tierra infestada de estriga, que incluso podría ser tóxica, y, en un acto que desafiaba toda lógica y protocolo científico, se metió la tierra en la boca. «Doctor, ¿qué está haciendo?». Intenté detenerlo apresuradamente, pero ya era tarde. El doctor Silva estaba saboreando la tierra, masticándola lentamente, como un sommelier catando un vino añejo. «Está loco, completamente loco», murmuró mi conductor detrás de mí, con los ojos desorbitados. El doctor Silva escupió la tierra lentamente y, sin inmutarse, anotó algo en una pequeña libreta de campo. Nivel de acidez 5.8. Alta salinidad. Exceso de hierro. Falta de materia orgánica. Lo miré, estupefacto. «Doctor, ¿por qué se comió la tierra?». Para conocer su estado, respondió con una calma desconcertante. «Hay cosas que las máquinas, con toda su precisión, no pueden decirte. Hay que sentir la tierra, escucharla. Aún así, no hay necesidad de comerla». El doctor Silva se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. «Esta tierra está enferma, sí, muy enferma. Pero no está muerta. Se puede curar». Yo estaba atónito. ¿Curar? «Doctor, esta tierra ya está acabada. Hay 100.000 semillas de estriga enterradas por cada metro cuadrado. Es un cementerio». «Por eso mismo hay esperanza», replicó él, mirándome fijamente. «¿Qué dice?». «Si hay tanta estriga, es prueba de que esta tierra aún tiene mucha fuerza vital. En una tierra completamente muerta, ni siquiera la estriga, ese demonio, podría crecer». Me quedé sin palabras. Este hombre, definitivamente, no era normal. Pensé que estaba ante un excéntrico o un iluminado. Al llegar al hotel, intenté poner algo de orden en el caos que había generado. Le expliqué su agenda. Mañana por la mañana hará una presentación en el Instituto de Investigación. Y por la tarde, tendrá una reunión con funcionarios del gobierno. No. El doctor Silva negó con la cabeza, con una firmeza que no admitía discusión. «A partir de mañana, iré al campo todos los días. Tengo que conocer a los campesinos». «Doctor, la agenda ya está fijada. Es el protocolo». «Más importante que la agenda y el protocolo es el campo. Debo ver directamente cómo cultivan los campesinos, cuáles son sus problemas reales, no los que dicen los informes». A las 5 de la mañana del día siguiente, el doctor Silva ya me esperaba en el vestíbulo del hotel. Llevaba ropa de trabajo, botas de goma embarradas y un sombrero de ala ancha. «No teníamos que salir tan temprano», le dije, reprimiendo un bostezo. «Los campesinos comienzan a trabajar antes de que salga el sol. Si queremos entenderlos, debemos hacer lo mismo». Cuando llegamos al pueblo, los campesinos nos miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus miradas se clavaban en el doctor Silva. «Ese anciano es el doctor que vino de Chile, no está demasiado viejo para esto». De repente, el doctor Silva se acercó a un campesino de manos curtidas y rostro cansado. «Jambo, Vana», lo saludó en suajili. El campesino se sorprendió. «Vaya, habla suajili». «Solo un poco», respondió el doctor con una sonrisa. «¿Cuántos años lleva en la agricultura?». 30 años. Pero últimamente todo se ha arruinado por la estriga. El doctor Silva le tomó la mano. Envolvió las manos ásperas y agrietadas del campesino con las suyas, que eran igualmente rudas. «Ha sufrido mucho. Pero a partir de ahora, lo vamos a resolver juntos». Al campesino se le llenaron los ojos de lágrimas. En los últimos 4 años, ninguno de los expertos extranjeros, con sus trajes y sus aires de superioridad, le había dirigido jamás palabras así. El doctor Silva caminó por los campos todo el día,
bajo un sol implacable. Observó la estriga una por una, desenterró las raíces para examinarlas con una lupa, e incluso olió sus flores. Al atardecer, reunió a los campesinos a la sombra de un gran baobab. Amigos, les dijo, la estriga no es el enemigo. Los campesinos comenzaron a murmurar, confundidos. Entonces, ¿qué es la estriga?, preguntó uno de ellos. Es la maestra. Nos está enseñando algo. Un campesino joven, con la rabia brillando en sus ojos, se levantó. Maestra, ¿cómo va a ser maestra algo que hace pasar hambre a mi familia, algo que mató la esperanza de mi padre? El doctor Silva respondió con una serenidad asombrosa. La estriga solo ataca a los cultivos débiles. Es como un depredador que caza a las presas enfermas. Los cultivos fuertes, los que tienen vitalidad, sobreviven aunque haya estriga. Lo que debemos hacer no es matar a la estriga, sino cultivar un maíz fuerte. Un maíz que pueda convivir con ella. Y eso es posible. Llevo 20 años preparándome para este momento. El doctor Silva sacó de su bolsillo un pequeño sobre de papel. Contenía semillas. Este no es un maíz que pelea contra la estriga. Es un maíz que sabe cómo convivir con la naturaleza. Días después, ocurrió algo aún más sorprendente, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. El doctor Silva se quedó en el campo desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Lo encontré allí, en medio de la oscuridad. Doctor, ¿por qué está en el campo a medianoche? Estoy observando el patrón de germinación de la estriga. Cambia según la temperatura y la humedad de la noche. Caminaba entre las plantas de estriga con solo una linterna como compañía. Un anciano de más de 70 años, solo en la oscuridad de la sabana africana. Doctor, tenga cuidado, puede haber serpientes. Él se rió suavemente. Solo hay que moverse tan silenciosamente que hasta las serpientes te eviten. A las 3 de la madrugada, regresó al campamento, cubierto de lodo de pies a cabeza. Sin embargo, tenía una enorme sonrisa en el rostro, sus ojos brillaban con una luz triunfal. Lo encontré. ¿Qué encontró? La debilidad de la estriga. Su talón de Aquiles. Entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando la temperatura nocturna baja a 18 grados, la germinación de la estriga se detiene por completo. Si plantamos un maíz que segregue una hormona específica justo a esa hora, la estriga queda impactada, paralizada. Quedé atónito. Lo que los científicos europeos no pudieron descubrir investigando en laboratorios asépticos durante 4 años, este anciano chileno lo había descubierto en unos pocos días, simplemente observando la naturaleza en silencio. El comportamiento del doctor Silva al día siguiente fue aún más excéntrico. Recolectó flores de estriga, las sirvió en una pequeña olla y se bebió la infusión como si fuera té. Podría ser venenoso, le advertí. En pequeñas cantidades, es medicina. Hasta el veneno tiene su propósito. La estriga también tiene componentes medicinales que nadie se ha molestado en estudiar. El rumor se extendió como la pólvora entre los campesinos. Ese anciano chileno está completamente loco. Come tierra y hasta toma té de estriga. Pero susurraban otra cosa, pero extrañamente tiene algo diferente. No es como los otros. Una semana después, el doctor Silva finalmente se reunió con los funcionarios del gobierno. Sin embargo, en lugar de una presentación de PowerPoint llena de gráficos, sacó el sobre de semillas con sus manos todavía llenas de tierra. Esta es la respuesta. Un subsecretario, visiblemente irritado, lo interpeló. Doctor, ¿y los datos, los documentos, los estudios revisados por pares? Los datos están en la tierra, respondió Silva. Si lo plantan, lo entenderán. El subsecretario frunció el ceño. ¿No le parece demasiado irresponsable? Esto no es un juego, doctor. El doctor Silva se puso de pie, y su figura pareció crecerse en la sala. Entonces, se lo mostraré yo mismo. Lo plantaré en el campo más afectado por la estriga. En la tierra de la muerte. Todos en la sala se sorprendieron. Era un acto suicida, una jugada destinada al fracaso que lo dejaría en ridículo. El doctor Silva sonrió, una sonrisa tranquila y segura. No. Este es solo el comienzo.
El campo que eligió el doctor Alejandro Silva Valdés era el peor de los peores. Una granja de 5 hectáreas ubicada a 30 kilómetros de Kisumu. Los campesinos la llamaban la Tierra de la Muerte. Durante los últimos 5 años, absolutamente nada había crecido allí, y todo el terreno estaba cubierto por una alfombra densa y morada de estriga. Doctor, piénselo bien. Si fracasa aquí, perderá toda credibilidad. Intenté detenerlo, pero él ya estaba bajando los costales de semillas de la camioneta. ¿Sabe qué es esta semilla?, me preguntó, abriendo uno de los sacos. A simple vista, parecían semillas de maíz comunes y corrientes. Es una variedad que comencé a crear hace 20 años, cuando vine a África por primera vez. Realicé exactamente 10.847 cruzas. ¿Más de 10.000 veces?, pregunté incrédulo. Así es. Cada año, realizaba 500 cruzas y seleccionaba solo los ejemplares más fuertes, los más resilientes. La probamos en los suelos de 17 países africanos: Kenia, Uganda, Nigeria, Ghana. Los funcionarios del gobierno que nos habían acompañado reían con sarcasmo. Aún así, no le ganará a la estriga. Es imposible. El doctor Silva levantó una sola semilla entre sus dedos y la mostró a todos. Esta semilla no pelea contra la estriga. ¿Cómo dice?, pregunté confundido. En lugar de pelear, la engaña. La estriga se acerca al detectar ciertas sustancias químicas que emanan de las raíces del maíz. Pero esta variedad envía una señal falsa, como un señuelo. Todos escuchaban en silencio, fascinados y escépticos a partes iguales. Cuando la estriga se adhiere a este maíz e intenta absorber sus nutrientes, las raíces de este maíz segregan una enzima especial. Cuando la estriga absorbe esa enzima, su sistema digestivo se paraliza por completo. No puede absorber nutrientes y, literalmente, muere de hambre. ¿Es eso realmente posible? Es un método que aprendí de la naturaleza. Algunas plantas nativas ya tienen este mecanismo de defensa. Yo solo lo apliqué al maíz, con paciencia y observación. Yo seguía escéptico, pero científicamente, tenía sentido. Era una genialidad. Llegó el día de la siembra. 100 campesinos del pueblo se reunieron para mirar, la mayoría con la certeza de que presenciarían un fracaso. Ese anciano chileno se entierra hoy, susurraban. Nosotros lo intentamos por 5 años y fallamos, ¿qué va a saber un extranjero? El doctor Silva se arrodilló frente a los campesinos. Amigos, hoy no es un día de guerra. Es un día de reconciliación con la tierra. Él mismo, con sus propias manos, enterró la primera semilla en la tierra, directamente en medio del campo infestado de estriga. Esta semilla tiene nombre, dijo. Se llama Esperanza. Un anciano campesino, cuyo hijo se había quitado la vida en ese mismo campo, se acercó con lágrimas en los ojos. Doctor, ¿realmente funcionará? El doctor Silva le tomó la mano. Definitivamente funcionará. Me he preparado durante 20 años para este día. Comenzó la siembra. El doctor Silva exigió un método que nos pareció una locura. No arranquen la estriga. Déjenla como está y siembren en medio. ¿No vamos a arrancar la estriga?, preguntaron los campesinos, atónitos. No. De hecho, cuanta más estriga haya, mejor. Tenían cara de no entender nada, pero, por alguna razón, siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Una semana después de la siembra, no pasó nada, tal como todos lo esperaban. Ya ven, sabíamos que no funcionaría, murmuraban los funcionarios del gobierno entre ellos. Segunda semana. Salieron pequeños brotes verdes de maíz, pero la estriga a su alrededor había crecido aún más fuerte, más voraz. Se acabó. La estriga está ganando, sentenciaron los expertos. Tercera semana. Ocurrió algo extraño. La estriga que rodeaba los brotes de maíz comenzó a ponerse de un color café enfermizo. Miren, la estriga se está secando. Cuarta semana. Se desplegó una escena impactante. El maíz seguía creciendo, vigoroso y verde, pero toda la estriga en un radio de 50 centímetros estaba completamente seca, muerta. Observé las raíces con un microscopio de campo. Estaba ocurriendo algo increíble.
La estriga estaba adherida a la raíz del maíz, pero el maíz estaba intacto. Más bien, era la estriga la que se había secado, como una momia. Esto es imposible. El doctor Silva, que estaba a mi lado, dijo en voz baja, en la naturaleza no hay imposibles. Solo hay hombres que no conocen sus métodos. Quinta semana. Los campesinos llegaron en masa, de todos los pueblos cercanos. Es un milagro, la hierba de la bruja está muriendo. Un campesino habló entre lágrimas, cayendo de rodillas. Hace 30 años que no veía esto. Que crezca maíz en un campo con estriga. Los funcionarios del gobierno también acudieron de inmediato. El propio ministro de Agricultura visitó el campo, incrédulo. Esto es real, no es un montaje. El doctor Silva respondió con su calma habitual, véalo con sus propios ojos. Y espere 6 semanas más. Ocurrirá algo aún más sorprendente. Esa noche, no pude dormir. Fui a la modesta cabaña donde se alojaba el doctor Silva. Doctor, ¿cómo es posible esto? La estriga también es un ser vivo, me explicó pacientemente. Tiene instinto de supervivencia. Mi variedad segrega una enzima especial cuando la estriga intenta parasitar sus raíces. Esta enzima paraliza los órganos de nutrición de la estriga. Al final, la estriga muere de hambre. Lleva 20 años investigando solo esto. El doctor Silva miró a lo lejos, hacia la oscuridad de la noche africana. Al ver el hambre en África, no pude quedarme de brazos cruzados. El campo chileno también sufrió mucha pobreza y hambre en el siglo pasado. Yo lo vi de niño. Recuerdo los tiempos difíciles antes de la reforma agraria, y sobre todo. Recuerdo el terremoto de Valdivia en 1960. El más grande de la historia. El mundo entero nos ayudó. Llegó ayuda de todas partes. Nosotros, los chilenos, nunca olvidamos eso. Sentí que ahora era nuestro turno de devolver el favor. Sexta semana. Más de 500 personas se reunieron en el campo. Vinieron a observar incluso desde los pueblos más lejanos. El maíz ya había crecido más de 1 metro y el 90% de la estriga había desaparecido. Un anciano se arrodilló ante el doctor Silva. Doctor, usted es un enviado de Dios. El doctor Silva lo levantó con suavidad. No, amigo. Solo soy un campesino. Un campesino igual que ustedes. Cuando se acercó la época de cosecha, todo Kenia estaba alborotado. La televisión, la radio y los periódicos no hablaban de otra cosa que del maíz milagroso que crecía en la tierra de la muerte. Sin embargo, aún había muchos escépticos, especialmente los expertos agrícolas venidos de Europa. Criticaban abiertamente, con una arrogancia apenas disimulada. Es solo un fenómeno temporal. La estriga no muere tan fácilmente, dijo el jefe del equipo de investigación alemán en una rueda de prensa. Dicen que un anciano de un país en desarrollo logró lo que nosotros no pudimos en 20 años de investigación. No tiene explicación científica. El Instituto de Investigación Agrícola francés también se sumó a las críticas. Pronto la estriga desarrollará resistencia y volverá con más fuerza. Será un resultado cruel que solo dará falsas esperanzas al pueblo. Sin embargo, la realidad en el campo era otra, una que aplastaba sus teorías. En la 8ª semana, el maíz superó los 2 metros de altura y comenzaron a formarse las mazorcas, grandes y robustas. El campo de 5 hectáreas, que antes era una herida púrpura en la tierra, se había convertido en un bosque de maíz verde y frondoso. Yo recopilaba datos todos los días, y las cifras que obtenía eran simplemente increíbles. Doctor, la tasa de supervivencia es del 93%. El doctor Silva se mantuvo sereno, pero yo no podía ocultar mi emoción. Las variedades comunes no llegaban ni al 8% en esta tierra, y teníamos un 93%. Los resultados de los análisis de las raíces fueron aún más asombrosos. Al ampliar con el microscopio, la estriga estaba adherida a las raíces del maíz, pero no funcionaba en absoluto. Parecía estar paralizada. ¿A qué se debe esto?, le pregunté. El doctor Silva explicó de nuevo, con infinita paciencia, las raíces de esta variedad segregan esa enzima especial. Cuando la estriga la absorbe, su función digestiva se paraliza.
Aunque quiera comer, no puede. Entonces, ¿quiere decir que la estriga muere de hambre? Exactamente. Nosotros hacemos pasar hambre a la estriga. 10ª semana. Llegó una misión de inspección de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El líder era un científico sueco muy reconocido. Después de pasar un día entero en el campo, declaró, no lo puedo creer. Esto es una revolución. Él mismo excavó las raíces para confirmarlo y tomó muestras de tierra. La densidad de semillas de estriga ha bajado de 100.000 a 5.000 por metro cuadrado, el 95% ha sido eliminado. Fue en la 11ª semana cuando el presidente de Kenia visitó el lugar. Llegó en un convoy de vehículos negros, acompañado de sus ministros y escoltas. ¿Es esto real?, le preguntó el presidente al doctor Silva. Compruébelo usted mismo, señor presidente. El presidente arrancó una mazorca de maíz y la peló con sus propias manos. Los granos estaban apretados, llenos, dorados. Hace 18 años que no veíamos un maíz así en nuestra tierra. Los ojos del presidente se llenaron de lágrimas. 12ª semana. Finalmente, comenzó la cosecha. Todo el pueblo estaba de fiesta. Tocaban tambores y cantaban mientras recolectaban las mazorcas. Al ver la cantidad cosechada en la primera báscula, todos se quedaron sin aliento. 8,5 toneladas por hectárea. Hubo gritos de alegría, abrazos, llantos. En un lugar donde el promedio anterior era de apenas 2,8 toneladas, se obtuvieron 8,5. Un aumento del 303%. Un campesino abrazó las mazorcas mientras lloraba. Después de 20 años, una cosecha decente en 20 años. Lo que sorprendió aún más fue el tamaño del maíz. Era un 157% más grande que la variedad común. Esto no es maíz, es oro puro, gritó una campesina, levantando una mazorca al cielo. Los funcionarios del gobierno convocaron una reunión de urgencia esa misma tarde. Debemos distribuirlo a nivel nacional de inmediato, tienen suficientes semillas. El doctor Silva respondió con calma, ya estamos produciendo a gran escala en Chile. En 3 meses, podremos abastecer lo suficiente para 1 millón de hectáreas. Ese día, por primera vez en mi vida, hice una profunda reverencia de respeto ante el doctor Silva. Doctor, yo estaba equivocado. Lo siento muchísimo. Él me puso una mano en el hombro. No es natural dudar. Yo tampoco lo creía al principio. La fe se construye con hechos, no con palabras. En la fiesta de la cosecha, que duró toda la noche, el doctor Silva dio un discurso. Amigos, este es solo el comienzo. La guerra contra la estriga no ha terminado. A partir de hoy, se abre una era de convivencia. Un niño levantó la mano. Abuelo, ¿qué hacemos si la estriga regresa? El doctor Silva lo levantó en sus brazos. Si eso pasa, ustedes tendrán que crear un maíz aún más fuerte. Y yo les enseñaré cómo hacerlo. La gente llamaba al doctor Silva su héroe oculto. Al día siguiente, los medios de comunicación internacionales acudieron en masa. Cadenas de noticias de todo el mundo, televisión pública, canales de Medio Oriente. El mundo entero prestó atención al milagro de Kenia. ¿Cómo fue posible esto?, preguntó un periodista de la BBC. El doctor Silva respondió, porque no me rendí. Durante 20 años, fracasé todos los días. Pero todos los días, volví a empezar. ¿Por qué cree que Europa y Estados Unidos fracasaron? El doctor Silva lo miró fijamente. Ellos solo veían a la estriga como un enemigo a exterminar. Pero yo consideré que la estriga también es parte del ecosistema. En lugar de pelear, busqué una forma de convivir. Una semana después, hubo un anuncio que impactó al mundo. Distribuiremos gratuitamente la variedad del Dr. Alejandro Silva Valdés en todo Kenia. Fue el anuncio del ministro de Agricultura. ¿Qué pasará con la patente?, preguntó un reportero. El Dr. Silva ha renunciado a la patente. Dijo que lo hace por la humanidad. La sala de conferencias quedó en un silencio atónito. ¿Entregar gratis una patente que valía cientos de millones de dólares? El Dr. Silva se puso de pie. Su voz resonó en la sala y en todo el mundo.
El hambre no debe tener patentes. Esta semilla es de Kenia, es de África, y es de la humanidad. Estallaron los aplausos. Una ovación atronadora que no cesó durante varios minutos. Ese día, escribí en mi diario, el orgullo de 18 años de educación europea se derrumbó. Pero no siento vergüenza. Al contrario, estoy orgulloso. Hoy aprendí que la humanidad aún tiene esperanza. Y esa esperanza no comenzó en un laboratorio de Cambridge, sino en la tierra de África. Impulsada por la perseverancia de un anciano del fin del mundo. 3 meses después de la cosecha, todo Kenia estaba eufórico. Los campesinos que querían las semillas del Dr. Silva hacían filas interminables frente a las oficinas gubernamentales. Y en algunas regiones incluso hubo disputas por conseguirlas. Pero lo verdaderamente asombroso comenzaba aquí. En una granja a gran escala cerca de Nairobi comenzó el primer cultivo masivo. Un terreno de 500 hectáreas, el tamaño de 700 estadios de fútbol. Esta también era una tierra abandonada, con una tasa de infección de estriga del 68%. El dueño de la granja, el señor Mojí, me llamó, lleno de dudas. Doctor, ¿realmente funcionará? No son 500 hectáreas demasiado grande. Confíe en el doctor Silva, le dije. 3 meses después, llegaron los resultados. 4.250 toneladas. Gritó el señor Mojí al teléfono mientras tecleaba frenéticamente en su calculadora. 8,5 toneladas por hectárea, realmente se cosecharon 8,5 toneladas. Dado que el promedio anterior era de 2,8 toneladas, representaba exactamente un aumento del 303%. Aún más sorprendente fue la calidad. El peso promedio de cada mazorca era de 340 gramos, un 157% superior al de la variedad común. La Agencia de Inspección de Calidad Agrícola de Kenia realizó un análisis de emergencia. El contenido de proteína es del 14%, un 30% más alto que el maíz normal. El contenido de almidón también es excelente y es rico en vitamina A. Esto no es solo maíz, prácticamente es un suplemento nutricional. Cuando se corrió el rumor, los exportadores internacionales llegaron en masa. Compraré todo el lote, pagaré un 20% más que el precio internacional. No, yo pagaré un 30% más. Se convirtió en una subasta frenética, y el precio final fue de $450 la tonelada, el doble del precio del maíz normal. El señor Mojí derramó lágrimas de alegría. Después de 20 años podré pagar todas mis deudas. Podré mandar a mi hijo a la universidad. La noticia se esparció rápidamente por todo el continente. Los países vecinos fueron los primeros en reaccionar. El ministro de Agricultura de Uganda visitó Kenia en persona. Nuestro país también sufre terriblemente por la estriga, ¿no podrían compartirnos las semillas? También llegaron delegaciones de Tanzania, Etiopía y Ruanda. El doctor Silva los recibió a todos. Por supuesto. Hay suficientes costales de semillas para todos. ¿Cuánto cuesta la patente?, preguntaron. Nada. Es gratis. Las delegaciones se sorprendieron. Gratis, una semilla tan valiosa. Ante el hambre, respondió el doctor, no se puede exigir dinero. La FAO hizo un anuncio oficial, la variedad del doctor Alejandro Silva Valdés es el invento más revolucionario en la historia de la agricultura africana. Se prevé que las pérdidas anuales causadas por la estriga se reduzcan de $7.000 millones a menos de 1.000 millones. El Banco Mundial también actuó. Apoyaremos con $5.000 millones para la difusión de la variedad del Dr. Silva. El plan es suministrar las semillas gratuitamente a 40 países africanos durante los próximos 5 años. Sin embargo, el cambio más dramático ocurrió en la vida diaria de los campesinos. Esta es la historia de la señora Kamau, a quien conocí en un pueblo de Kisumu. Su esposo se había suicidado hacía 3 años. No tenían cosecha por culpa de la estriga y no podían pagar sus deudas. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba desesperada, criando sola a mis 3 hijos. Pero con esta cosecha, todo cambió. ¿Cuánto logró cosechar? 17 toneladas en 2 hectáreas. El año pasado no llegué ni a 3 toneladas. Me mostró su almacén.
Estaba repleto de maíz dorado hasta el techo. Con esto podré pagar la colegiatura y mandar a mis hijos a la escuela. Mi hijo mayor dice que quiere ser médico. El líder de la comunidad se acercó. Solo en nuestro pueblo, 30 familias han liquidado sus deudas. Es la primera vez en 10 años. El gobierno publicó sus estadísticas oficiales. El rendimiento promedio de las zonas que cultivaron la variedad del Dr. Silva fue de 8,5 toneladas. La tasa de daños por estriga disminuyó del 73% al 5%. Los ingresos de los agricultores aumentaron un promedio del 180%. El presidente de Kenia emitió un discurso especial a la nación. Hoy es el día de la independencia agrícola de Kenia. Ya no tenemos que temer a la estriga. No obstante, también hubo críticas de algunos sectores. Una empresa europea de semillas, de las más grandes del mundo, protestó. Es competencia desleal. Si regalan semillas, el mercado colapsará. El Dr. Silva respondió en una breve entrevista, la vida está antes que el mercado. La Asociación de Agricultores de Kenia otorgó su máximo galardón al Dr. Silva. Usted es nuestro benefactor, dijo el presidente de la asociación con la voz entrecortada por la emoción. El Dr. Silva ofreció el reconocimiento a los campesinos. Este premio no es mío. Es de ustedes. Fue posible porque ustedes nunca se rindieron. 6 meses después, se publicaron estadísticas asombrosas. La producción de maíz en Kenia aumentó un 187% respecto al año anterior. Kenia se convirtió en un país exportador de maíz por primera vez en 10 años. La tasa de suicidios de agricultores se redujo en un 78%. Mientras redactaba el informe, no pude contener las lágrimas. 187%. Esto no era solo un número. Era el tamaño de la esperanza. La proporción en la que la desesperación se había transformado en vida. Aun con la alegría de la cosecha fresca, comenzó un cambio todavía más sorprendente. El panorama de las escuelas primarias cerca de Kisumu cambió por completo. El director de una escuela me llamó, con la voz temblando de emoción. Doctor, venga a verlo con sus propios ojos. No lo va a creer. Al llegar a la escuela, el patio, que 3 meses antes era un lugar vacío y polvoriento, estaba lleno de niños corriendo y riendo. El número de estudiantes había aumentado un 45%. Pasó de 320 a 464 alumnos. ¿A qué se debe este aumento tan repentino? Es gracias a los almuerzos escolares. Los campesinos que tuvieron buenas cosechas de maíz donaron generosamente a la escuela. Me llevó al comedor. Los niños hacían fila para recibir su comida. Era ugali y gachas, hechas con el maíz dorado del Dr. Alejandro Silva Valdés. Guamuquera, un niño de 9 años, me vio y corrió hacia mí. Maestro, ya no tengo hambre. Ese niño, hacía solo 3 meses, se había desmayado de hambre en clase y tuvo que ser llevado al hospital. Los niños que antes solo comían una vez al día, si tenían suerte, ahora comían 2 veces. Su estado nutricional había mejorado visiblemente. La enfermera de la escuela me mostró los registros. El número de niños con desnutrición bajó de 68 a 12. En solo 3 meses. Aún más sorprendente fue el rendimiento académico. La tasa de deserción se redujo en un 80%. Los niños se quedaban en la escuela. El profesor de matemáticas me mostró los exámenes. El promedio había subido 20 puntos. Su capacidad de concentración había mejorado drásticamente. En ese momento, un niño se acercó tímidamente. Llevaba un cuaderno en la mano. Maestro, quiero mostrarle esto. Al abrir el cuaderno, vi que había escrito en un español un poco torpe y tembloroso, gracias. Ya no tengo hambre. ¿Quién te enseñó español? El abuelo Silva. Viene todas las semanas y nos enseña. El Dr. Silva visitaba la escuela semanalmente para enseñar español a los niños. Observé su clase. Había más de 50 niños reunidos, sentados en el suelo. Buenos días, dijeron los niños al unísono. Su pronunciación era extraña, pero eran muy serios y atentos. El Dr. Silva escribió en la pizarra. Esperanza. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra?
Guamuquera levantó la mano. Es lo que nos dio el maíz. El doctor Silva sonrió. Así es. La esperanza significa tener un corazón que no se rinde. Después de la clase, Guamuquera me mostró su diario. Estaba escrito en una mezcla de español y suajili. Hoy comí 2 platos de comida en la escuela. Estoy lleno. El abuelo Silva nos enseñó la palabra esperanza. Yo también quiero ser un científico como él. El director de la escuela me mostró las estadísticas. Desde que comenzamos a dar almuerzos, la asistencia subió al 94%. Antes era del 60%. Los niños que venían sin desayunar bajaron del 90% al 30%. Y en la prueba regional de este año nuestra escuela quedó en tercer lugar. También hubo cambios en el pueblo. Las mujeres formaron una cooperativa. La presidenta, una mujer llamada Akiki, dijo con orgullo, hacemos productos procesados de maíz. Desde botanas y pan hasta bebidas. Visitamos su pequeña fábrica. Había 20 mujeres trabajando, cantando mientras molían el maíz. ¿Cuánto producen al día? 500 bolsas de botanas de maíz y 300 panes. También entregamos a los supermercados de Nairobi. Una mujer se me acercó. Soy madre soltera de 2 hijos. Gracias a esto, ahora puedo ganar mi propio dinero. Su salario mensual era de 30,000 chelines, 5 veces más que sus antiguos ingresos agrícolas. Ahora podía enviar a su hijo mayor a la escuela secundaria, algo que ni en sueños imaginaba. La cooperativa donaba el 30% de sus ganancias a la escuela. Los niños solo pueden estudiar bien si comen hasta llenarse, dijo Akiki. Por la noche, se celebró una fiesta en el centro de reuniones del pueblo. Un anciano se levantó. He vivido 80 años, pero nunca pensé que llegaría un día así. Señaló al doctor Silva. Este abuelo chileno le ha dado un futuro a nuestros nietos. Comenzó la presentación que los niños habían preparado. Cantaron una canción tradicional chilena. Con una pronunciación muy extraña, pero con todo el corazón, entonaron, si vas para Chile, te ruego que pases y verás cómo quieren en Chile al amigo forastero. Todos aplaudieron con entusiasmo. Guamuquera pasó al frente. Voy a leer una carta. Le entregó la carta que él mismo había escrito al doctor Silva. Para el abuelo Silva. Gracias por darnos una vida en la que nuestro estómago está lleno. A partir de ahora, nosotros también nos convertiremos en personas que ayuden a los demás. Guamuquera. Los ojos del doctor Silva se llenaron de lágrimas. Esta carta es el mejor premio que he recibido en toda mi vida. La fiesta duró hasta el amanecer. Las risas de los niños resonaron hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, llegó una noticia sorprendente. Guamuquera había obtenido el primer lugar en el concurso regional de matemáticas. El niño que pasaba hambre se había convertido en un genio de las matemáticas en 3 meses. Como tengo el estómago lleno, mi cerebro funciona mejor, dijo Guamuquera riendo a carcajadas. También llegó la noticia de que el pueblo tenía su primer estudiante universitario. Mi hijo fue aceptado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Nairobi, dijo una madre llorando de felicidad. Pudimos pagar la inscripción vendiendo nuestra cosecha de maíz. Todo es gracias al doctor Silva. Al registrar todos estos cambios, me di cuenta de algo. Lo que cambió una sola semilla no fue solo el rendimiento de una cosecha. Fue el futuro de los niños, la independencia de las mujeres y la esperanza de todo un pueblo. Un día, cuando el pueblo había recuperado la estabilidad, el doctor Silva me mostró una vieja fotografía. Era una foto en blanco y negro, desgastada y descolorida. ¿Qué es esto?, le pregunté. Es una foto de los años 60, tomada en el campo chileno. Tomé la foto con sorpresa. Se veía a jóvenes campesinos chilenos junto a técnicos extranjeros, rubios y de ojos claros. Estas personas son expertos de la ayuda internacional. Son las personas que ayudaron a Chile cuando estábamos pasando por tiempos muy difíciles, especialmente después del gran terremoto de Valdivia. Yo era solo un niño, pero lo recuerdo como si fuera ayer. No lo puedo creer, Chile recibió ayuda. Chile fue un país que recibió mucha ayuda.
Gran parte de nuestro campo era más pobre que muchos países de África en la actualidad. Sufríamos de fuertes carencias y hambre. En ese momento, fundaciones e instituciones internacionales nos ayudaron. Nos enseñaron nuevas técnicas. Trajeron maquinaria. Esa ayuda salvó a miles de personas. Por eso vine a África. Para devolver el favor que recibimos como país. El doctor Silva mostró otra foto. Esta es de 1983. La primera vez que vine a África. Desde entonces comencé esta labor. En la foto, un joven doctor Silva sonreía junto a campesinos africanos. Ha estado haciendo este trabajo durante más de 40 años. Sí. Al principio, solo hubo fracasos. Pero no podía rendirme. Quería devolver a toda costa la ayuda que Chile recibió en su momento. Unos días después, visité el Archivo Nacional del Gobierno de Kenia. Al buscar registros antiguos, encontré un hecho asombroso. En la década de 1960, a medida que las naciones africanas se independizaban, Kenia y otros países compartieron conocimientos y mostraron solidaridad internacional con otros países en desarrollo, incluido Chile. Había un registro de un pequeño, pero significativo, intercambio agrícola. Cuando se lo conté al doctor Silva, él asintió. Ahora es mi turno de devolver esa solidaridad. El líder de la comunidad, que escuchaba la historia, se emocionó profundamente. Esta es la verdadera cooperación internacional. Devolver un favor después de más de 50 años existe algo tan increíble. No importa cuánto tiempo pase, dijo el doctor Silva, un favor nunca debe olvidarse. Esa es la moral humana. Ante las palabras del doctor Silva, todos asintieron profundamente. Esa noche, la gente del pueblo se reunió para preparar un evento especial. Hagamos de este día un monumento a la amistad entre Chile y Kenia, propuso un campesino. Todos estuvieron de acuerdo y decidieron conmemorar este día cada año. El doctor Silva se puso de pie y dijo, amigos, estamos conectados. Crecemos juntos, apoyándonos mutuamente. La semilla que sembramos hoy dará frutos en todo el mundo algún día. Al día siguiente, los medios de Kenia reportaron esta historia a lo grande. Un favor devuelto después de 50 años. Chile responde a África. La reacción del público fue entusiasta. No sabía que existía una historia tan hermosa. Esto es lo que significa la verdadera amistad. El presidente de Kenia emitió una declaración especial. La relación entre Chile y Kenia no es de simple asistencia. Es una verdadera asociación donde crecemos juntos, ayudándonos el uno al otro. El gobierno de Chile también respondió, nunca olvidamos la solidaridad internacional. Sigamos desarrollándonos juntos. Cuando esta noticia dio la vuelta al mundo, muchos países se conmovieron. El secretario general de la ONU dijo, este es el modelo a seguir de la cooperación internacional. No olvidar la ayuda recibida y devolverla con creces. De eso se trata la humanidad. El doctor Silva seguía siendo humilde. Yo solo soy un mensajero que entregó las semillas. Los verdaderos héroes son los campesinos que cultivan esta tierra con el sudor de su frente. Cuando el éxito del doctor Alejandro Silva Valdés se hizo internacionalmente conocido, llegó un visitante inesperado. Era mi antiguo profesor tutor del doctorado, el profesor Liam Hardy de la Universidad de Cambridge. Aquine, ¿cuánto tiempo? El profesor Hardy seguía teniendo su expresión autoritaria, pero parecía algo inquieto. Profesor, ¿qué lo trae por aquí? Vine a ver al doctor Silva. Quería saber qué clase de magia utilizó. Su tono era sarcástico, pero sus ojos eran serios. Lo llevé al campo donde antes solo había estriga. Ahora, crecía un mar de maíz verde y saludable. El profesor Hardy desenterró unas raíces y las observó con su microscopio portátil. Las miró en silencio durante 30 minutos. Imposible. Esto es científicamente imposible, murmuró. En ese momento, el doctor Silva se acercó. Profesor Hardy. He leído muchos de sus artículos. Así que usted es el doctor Silva, ¿cómo lo hizo? El doctor Silva sonrió. Usted investigó en un laboratorio. Yo investigué en el campo. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia hace eso?
La estriga dentro de un tubo de ensayo en un laboratorio es muy diferente a la estriga en la tierra africana, bajo el sol africano, con los microorganismos africanos. El profesor Hardy argumentó, la ciencia es universal, ¿qué importa el lugar? El doctor Silva tomó un puñado de tierra. En esta tierra hay cientos de millones de microorganismos. Cada uno tiene un rol diferente. Eso no se puede replicar en un laboratorio estéril. Pero lograr estos resultados. Durante 20 años estuve en este campo. Viví con los campesinos, comí lo que ellos comían, aprendí sus métodos ancestrales. El profesor Hardy se quedó en silencio, derrotado. Por la noche, se celebró un seminario en el Instituto de Investigación. Se reunieron científicos venidos de toda Europa. El director del Instituto de Investigación Agrícola de Francia preguntó, Doctor Silva, ¿por qué renunció a la patente? Vale cientos de millones de dólares. El hambre no espera, respondió Silva. Si hay personas que no pueden sembrar por culpa de una patente, ¿de qué sirve la ciencia? Un investigador de la empresa alemana Bayer insistió, ¿acaso no debería recuperar su inversión en investigación? Ya recuperé mi inversión. Ver a los niños yendo a la escuela y a los campesinos sonriendo, esa es mi verdadera ganancia. El profesor Hardy se puso de pie. Silva, le preguntaré directamente, ¿qué es lo que nosotros pasamos por alto? El doctor Silva pensó un momento antes de responder. Su respuesta fue una sola palabra que resonó como un trueno en la sala. Amor. ¿Qué dice? Preguntó Hardy, confundido. Un corazón que ame la tierra, ame a los campesinos y ame la vida. Eso les faltó. La sala quedó en un silencio absoluto. El profesor Hardy habló en voz baja, como si se confesara, hace 20 años, cuando comencé mis proyectos en África, estaba lleno de un complejo de superioridad. Creía que con nuestro conocimiento occidental íbamos a salvar a África. Suspiró. Pero fracasé. No sabía por qué. Pero creo que ahora lo entiendo. Al día siguiente, el profesor Hardy me visitó en mi oficina. Akine, lo siento mucho. ¿Por qué, profesor? Te llevé a Cambridge y no te enseñé lo más importante. Te induje a ignorar la sabiduría del campo. No supe qué responder. El doctor Silva tenía razón. No habíamos investigado con el corazón de un campesino. Poco después, el profesor Hardy presentó un informe especial a la prestigiosa comunidad científica británica. Es hora de reflexionar sobre nuestro egocentrismo occidental. La verdadera innovación no nace en el laboratorio, sino en el campo. No nace de la teoría, sino de la práctica. Una gran ola de repercusiones se extendió por Europa. Una reconocida revista científica publicó un reportaje especial, la pregunta que plantea el éxito del Dr. Silva, ¿realmente estábamos haciendo ciencia para la gente? Un conocido periódico francés escribió, un anciano profesor chileno pone un espejo frente a la comunidad científica europea. Meses después, el Comité de Agricultura de la Unión Europea emitió una declaración, tomaremos el enfoque del Dr. Silva Valdés como modelo y revisaremos por completo nuestros métodos de asistencia en África. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de mí. Durante 18 años, fui esclavo de las teorías occidentales. Escribí en mi diario, me enorgullecía de mi título europeo. Ignoraba la sabiduría de los campesinos locales. Lo que el Dr. Silva nos mostró no fue solo tecnología. Fue humildad y un profundo respeto por la vida. En la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, se celebró una histórica conferencia de ministros de Agricultura. Era la primera vez que se reunían los ministros de 40 países. El ministro de Agricultura de Etiopía, país anfitrión, dio el discurso de apertura. Hoy decidiremos el futuro de la agricultura africana. El ministro de Agricultura de Kenia comenzó su presentación. Estos son los resultados de 6 meses tras la introducción de la variedad del Dr. Silva. Daños por estriga, reducción del 95%. Producción, aumento del 303%. La sala se llenó de murmullos de asombro. El ministro de Nigeria se puso de pie. En nuestro país también comenzamos pruebas hace 3 meses, los resultados son increíbles. En el estado de Borno cosechamos 9 toneladas por hectárea. Los ministros de Uganda,
Tanzania y Malawi presentaron sus casos de éxito uno tras otro. En ese momento, el embajador de Francia levantó la mano. Un momento. No es una decisión demasiado precipitada. Necesitamos más verificación. El embajador de Alemania lo apoyó. Europa recomienda un enfoque cauteloso. Realizar investigaciones adicionales por unos 5 años antes de. El ministro de Ghana se levantó, furioso. 5 años, ¿tienen idea de cuántos campesinos se suicidarán y cuántos niños morirán de hambre en ese tiempo? El ministro de Mozambique también alzó la voz. Hemos esperado 40 años, no podemos esperar más. Comenzó la votación. Una votación sobre si introducir la variedad del Dr. Silva en toda África. El resultado fue abrumador. 38 de los 40 países votaron a favor. Se decidió implementarlo en 10 millones de hectáreas en un plazo de 3 años. Estallaron los aplausos. El vicepresidente para África del Banco Mundial se puso de pie. El Banco Mundial apoyará este proyecto con $5.000 millones. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó alguien. Ninguna. Es apoyo a fondo perdido, gratuito. El Banco Africano de Desarrollo también prometió $3.000 millones en apoyo. El doctor Alejandro Silva Valdés se conectó por videollamada desde Chile. Gracias a todos. Pero hay algo más importante que el dinero. ¿Qué es, doctor? La educación. Por favor, envíen a jóvenes científicos de sus países a Chile. Yo me encargaré de transmitirles toda esta tecnología. Tras esto, sucedieron cosas increíbles en cadena. Sudáfrica declaró el cultivo de 1 millón de hectáreas y Egipto anunció un proyecto masivo para la cuenca del río Nilo. 3 meses después, fui nombrado director general para la erradicación de la estriga en África. El doctor Akine es el más indicado, me dijo el presidente de la Unión Africana al entregarme el nombramiento. Por favor, expanda a toda África la experiencia de haber trabajado codo a codo con el doctor Silva. La sede se estableció en Nairobi. Un proyecto con 100 empleados y un presupuesto de $3.000 millones. En la primera reunión, lo declaré firmemente, nuestro objetivo es reducir la tasa de daños por estriga a menos del 5% en 5 años. ¿No será imposible?, preguntó un joven investigador. Imposible es una palabra que solo usan aquellos que ni siquiera lo han intentado. Es la lección que me enseñó el doctor Silva. A los 6 meses, vimos los primeros resultados. Cultivo exitoso de 500.000 hectáreas en el sur de Etiopía. Cosecha de 300.000 hectáreas en el norte de Malí. Reducción del 60% en la tasa de parasitismo en el este de Chad. Pero también hubo pruebas. En algunas regiones surgió un mercado negro de semillas. Hubo personas que desviaban las semillas gratuitas para venderlas a precios elevados. Actué con firmeza. Desarrollamos una aplicación para teléfonos celulares, así los campesinos podían solicitarlas y recibirlas directamente. Al año siguiente, se publicaron estadísticas asombrosas. La producción de maíz en África aumentó un 250% respecto al año anterior. El área afectada por la estriga se redujo del 70% al 15%. Los ingresos de los campesinos aumentaron en promedio 3,5 veces. Las cadenas internacionales de noticias produjeron un documental especial, La Revolución Verde de África. El científico chileno que está en el centro. Tras su emisión, llegaron apoyos de todo el mundo. Fundaciones internacionales comprometieron miles de millones de dólares. Pero lo más conmovedor fueron las cartas de los campesinos. Gracias a usted, mi hijo pudo entrar a la Facultad de Medicina. Pude pagar la colegiatura y enviar a mi hija a la universidad. Liquidé todas mis deudas por primera vez en 30 años. Llegaron miles y miles de cartas. Cuando el doctor Silva visitó África de nuevo, 50.000 personas se reunieron en el aeropuerto para recibirlo. Llegó nuestro héroe, nuestro benefactor. El doctor Silva seguía siendo igual de humilde. Yo solo sembré las semillas. El milagro lo hicieron ustedes, trabajando la tierra. La Unión Africana le otorgó su más alta condecoración, la Orden de la Estrella de África. Fue la segunda persona en recibirla desde Nelson Mandela. En la ceremonia, el doctor Silva dijo,
Esta medalla no es mía. Pertenece a todos los países que ayudaron a Chile en el pasado y a los valientes campesinos africanos que han protegido su tierra en silencio. Levantó la medalla en alto. La guerra contra la estriga ha terminado. A partir de hoy, comienza una era de paz y prosperidad. 10.000 personas le ovacionaron de pie. Los aplausos no cesaron durante varios minutos. Viendo esa escena, escribí en mi diario: hoy, África se ha levantado. Ya no somos un continente que solo recibe ayuda. Hemos ganado la confianza de que nosotros también podemos salir adelante. Y la persona que nos dio esa confianza no fue un doctor de Cambridge, sino un científico chileno que trabajaba en el lodo como un campesino más. Esa noche, se celebraron fiestas simultáneamente en 40 países. La era de la hierba de la bruja había llegado a su fin. 2 años después de que el proyecto de Kenia tuviera éxito, recibí una invitación especial. Habría una ceremonia de jubilación para el doctor Alejandro Silva Valdés en la Universidad de Chile, en Santiago. Al llegar al aeropuerto de la capital chilena, me recibieron cálidamente los alumnos del doctor Silva. El profesor siempre nos hablaba mucho de usted, doctor Aquine. En el camino hacia el campus Antumapu, me sorprendió el paisaje por la ventana. Los campos de cultivo estaban perfectamente organizados, se veían grandes invernaderos y una tecnología agrícola impresionante. La agricultura en Chile estaba sumamente desarrollada. Era difícil imaginar que en la década de 1960 gran parte de su campo sufriera por la pobreza extrema. Si no hubiera existido aquella solidaridad internacional después del terremoto, pensé, tal vez esto no sería posible. En la puerta del laboratorio del doctor Silva dentro de la universidad colgaba una placa especial: el lugar donde se cultiva la esperanza de África. Al entrar, me encontré con una escena asombrosa. Todas las paredes estaban cubiertas de mapas de África y fotografías. Eran las fotos que yo le enviaba por correo. Fotos de parcelas de estriga, de campesinos cosechando, de niños comiendo sus almuerzos escolares. Llenaban las paredes como un mural de vida. El doctor Silva entró. Doctor Aquine, muchas gracias por hacer el viaje desde tan lejos. Así que el profesor guardó todo este material durante 40 años. Es que África se convirtió en mi vida. Sacó una vieja libreta de un cajón. Era su diario de cuando fue a África por primera vez en 1983. Leí la primera página: hoy llegué a Etiopía. Al ver a los niños hambrientos, recordé el campo pobre de mi Chile en los años 50 y 60. Nosotros también estuvimos así. Ahora es nuestro turno de echarles la mano. Se me salieron las lágrimas. A la ceremonia de jubilación asistieron 500 personas. Estaban presentes las figuras más importantes del sector agrícola de Chile. El ministro de Agricultura dio un discurso: el doctor Silva es el máximo orgullo de la agronomía chilena. Devolver el favor recibido. Eso es lo que demuestra la grandeza de nuestra nación. Llegó mi turno. El doctor Alejandro Silva Valdés fue campesino antes que científico. Por eso entendió el corazón de los campesinos y encontró una verdadera solución. Saqué el regalo que había traído. Era una bebida artesanal hecha con el maíz de Kenia, un licor elaborado con la variedad del doctor Silva. Él lo probó y sonrió. Sabe a la tierra de Kenia. En ese momento, llegaron unos visitantes inesperados. Era un grupo de 10 ancianos de más de 80 años. Somos campesinos chilenos que aprendimos a mejorar nuestros cultivos gracias a los programas de apoyo internacional después del terremoto. Si no fuera por esa ayuda en aquel entonces, no seríamos lo que somos hoy. Trajeron consigo costales de verduras que ellos mismos habían cultivado. Aunque sea tarde, queríamos mostrarle nuestro agradecimiento, porque usted continuó esa cadena de ayuda y puso el nombre de Chile muy en alto. Recibí el regalo en representación del doctor. Sosteniendo las pesadas verduras, mis lágrimas se desbordaron. En la cena de esa noche, los estudiantes del doctor proyectaron un vídeo. Eran mensajes de agradecimiento de campesinos de 40 países. Abuelo Silva, muchísimas gracias, usted es nuestro gran héroe. Gracias a usted, nuestros hijos comen hasta llenarse. Las palabras de gratitud continuaron en suajili, amárico y yoruba. El doctor Silva se puso de pie.
No hice nada extraordinario. Solo devolví la ayuda que mi país recibió en el pasado. Hizo una pausa y miró por la ventana. Hace 60 años, yo era un niño en un Chile devastado. El mundo nos tendió la mano. Ahora nos tocó a nosotros tenderle la mano al mundo. Al terminar la cena, el doctor Silva me llevó de vuelta a su laboratorio. Quería entregarle esto en persona. Me entregó una gruesa libreta de investigación. Era el registro de 20 años investigando la estriga. Incluso los miles de experimentos fallidos estaban anotados meticulosamente. Doctor, algo tan valioso no sé si debo aceptarlo. Los fracasos también son un tesoro. Se los doy para que la próxima generación no tropiece con la misma piedra. En la última página, estaba escrito con letra firme: si no te rindes, siempre hay un camino. Se puede vencer a la estriga, a la pobreza y a la más profunda desesperación. En el camino al aeropuerto, el doctor Silva me dijo: doctor Aquine, esto apenas comienza. Llegará el día en que África será el granero que alimentará al mundo. ¿Cree que realmente suceda? Por supuesto. Así como le pasó a Chile, África también se convertirá en un país que da. Porque así es el ciclo de la historia de la humanidad. Pensé largamente en el avión de regreso. ¿Qué es el verdadero desarrollo? Es pasar de recibir a dar. De ser ayudado a ser quien ayuda. Y en el centro de ese cambio, siempre están el amor y la inmensa gratitud. Cuando recibí la llamada desde Europa, no podía creerlo. Era el comité del Premio Nobel. ¿Podría recomendarnos al doctor Alejandro Silva Valdés como candidato al Premio de la Paz? Escribí la carta de recomendación esa misma tarde. El doctor Alejandro Silva Valdés fue campesino antes que científico, y antes que campesino, fue un hombre que amó profundamente a la humanidad. Sin embargo, el Premio Nobel de la Paz fue para otra persona. A cambio, el Programa Mundial de Alimentos le otorgó el codiciado Premio Mundial de la Alimentación. La ceremonia se celebró en Roma, con la participación de representantes de 193 países. Cuando el doctor Silva subió al podio, todos contuvieron la respiración. Distinguidos invitados. Yo no soy digno de recibir este premio. La audiencia murmuró, desconcertada. Los verdaderos héroes son otros. Los campesinos que se levantan con el amanecer para trabajar la tierra. Las madres que no perdieron la esperanza, incluso cuando no había que comer. Y todas las naciones e instituciones que ayudaron a Chile cuando más lo necesitamos. Levantó el premio en alto. Este premio es completamente de ellos. El público estalló en una ovación de pie. El secretario general de la ONU se levantó. Los logros del doctor Silva no son solo un avance tecnológico. Son la práctica del amor más puro por la humanidad. El doctor Silva comenzó su discurso especial. En los años 60, el campo chileno enfrentaba una pobreza desgarradora. Recibimos ayuda técnica y humanitaria, y nunca olvidamos ese favor. En la pantalla gigante aparecieron fotos de Chile en los años 60. Niños pasando hambre, campos secos, gente recibiendo ayuda. Este es nuestro pasado. No me avergüenzo de él. Al contrario, me siento profundamente orgulloso, ¿saben por qué? La siguiente foto era del África actual, un inmenso campo de maíz dorado cultivado con su variedad resistente. Porque ahora, nosotros somos capaces de ser quienes ayudan. Un periodista levantó la mano. Doctor, ¿por qué renunció a la patente? La tecnología solo cobra vida cuando se le pone corazón. Una patente no es más que un papel, pero una sola semilla salva vidas. Aún así, el valor de cientos de millones de dólares que dejó ir. El doctor Silva sonrió con tranquilidad. La sonrisa de las madres africanas vale mucho más que todos los millones de dólares del mundo. Al día siguiente, los medios de todo el planeta destacaron esta historia. Un famoso diario internacional escribió: el verdadero héroe no recibió el premio Nobel. Otra publicación comentó: un científico chileno nos muestra la esencia de la humanidad. Y un periódico europeo lo describió como el maravilloso encuentro entre la ciencia y el amor al prójimo. Pero las reacciones más conmovedoras vinieron de África. El presidente de Kenia emitió una declaración nacional,
el doctor Alejandro Silva Valdés recibió algo mucho más grande que el premio Nobel. Recibió el amor, el respeto y el agradecimiento eterno de 800 millones de africanos. Nigeria declaró el cumpleaños del Dr. Silva como día de celebración nacional y Uganda inauguró la avenida Alejandro Silva Valdés en el centro de su capital. A pesar de tanta fama, el Dr. Silva seguía siendo igual de humilde. Solo soy un simple campesino. Un campesino que sabe sembrar y que sabe tener paciencia para esperar la cosecha. A su regreso a Chile, 10.000 personas lo recibieron entre vítores en el aeropuerto de Santiago. Las pancartas decían, el orgullo de Chile, y el héroe que alimentó al mundo. El doctor Silva tomó el micrófono, emocionado. Amigos, esto es solo el comienzo. Aún hay 800 millones de personas pasando hambre en el mundo. Nuestro trabajo en el campo no ha terminado. Después de eso, el doctor Silva canceló su jubilación oficialmente. Me quedaré trabajando en el lodo hasta el día que me muera, porque esa es la vida de un verdadero campesino. Actualmente, soy el presidente de la Organización Agrícola de África. Hoy convoqué una rueda de prensa para un anuncio sumamente especial. Señoras y señores, este es un momento histórico para nuestro continente. La producción de maíz en África ha aumentado un 400% en comparación con hace 5 años. Los flashes de los periodistas iluminaron la sala. La población que pasaba hambre se redujo de 600 millones a 200 millones. La tasa de suicidios de campesinos disminuyó un 90%. ¿Qué pasó con la estriga? El área afectada por la estriga se redujo al 3% de lo que era antes. En la práctica, hemos logrado erradicar por completo a la hierba de la bruja. Estallaron los aplausos de pie. Levanté mi nuevo libro para mostrarlo a las cámaras. Hoy se publica mi autobiografía. El título es La esperanza que venció al demonio. El primer párrafo del libro comienza así: yo estaba equivocado. Y el doctor Alejandro Silva Valdés tenía razón. Esta es la lección de humildad más importante que he aprendido en mi vida. Y el último capítulo dice, yo, que solía ser un académico cínico y escéptico, ahora soy un fiel testigo. No hay imposibles en esta vida si existen el amor y el sacrificio. Después de la rueda de prensa, viajé para visitar nuevamente los campos en Kisumu, el lugar exacto donde el doctor Silva sembró las semillas de esperanza por primera vez hace 5 años. Había una escena increíble frente a mis ojos. La tierra que alguna vez estuvo totalmente cubierta por la hierba de la bruja se había convertido en un interminable campo de maíz dorado. El señor Mojí, el dueño de la parcela, me recibió con un fuerte abrazo. Doctor, mire nada más, este año también hubo una cosecha espectacular. Su hijo estaba a su lado trabajando, el chico que ahora era estudiante de excelencia en la Facultad de Agronomía en la Universidad de Nairobi. Yo también quiero llegar a ser un científico como el doctor Silva, me dijo. Visité la escuela del pueblo. Había más de 500 alumnos estudiando alegremente. El director me dijo, inflado de orgullo, el año pasado, 10 estudiantes de nuestra escuela ingresaron a la universidad. Es el récord más alto de nuestra historia. Las clases de español seguían impartiéndose. Hola, muchas gracias, te quiero mucho. El español de los niños era bastante fluido. Me reencontré con Guamuquera, el muchacho que ahora tenía 16 años. Había crecido muchísimo. Maestro, le tengo una noticia. El próximo año me voy a estudiar a Chile. De verdad, qué orgullo, ¿cómo lo hiciste? Me seleccionaron en la fundación de becas que creó el abuelo Silva. Voy a ir a estudiar la carrera de agronomía a la Universidad de Chile. Al igual que Guamuquera, 100 brillantes estudiantes africanos eran seleccionados cada año para ir a estudiar al campo chileno. Por la noche, se instaló una pantalla gigante en la plaza principal del pueblo. Era para hacer una videollamada en vivo con el doctor Alejandro Silva Valdés. Amigos, cómo los extrañaba. Cuando el rostro del doctor Silva apareció en la pantalla, hubo gritos de alegría y aplausos. El doctor, a mediados de sus 80 años, se veía tan enérgico como siempre. Me enteré de que la estriga casi ha desaparecido de sus tierras. Así es, doctor. Todo es gracias a usted. No, para nada.
Fueron ustedes quienes lo lograron con su sudor. Yo solo les pasé las semillas. La gente del pueblo cantó la canción que habían preparado especialmente para él. Era esa bella canción chilena. Ay, 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 y verás cómo quieren en Chile al amigo forastero. De los ojos del viejo doctor Silva brotaron lágrimas de profunda emoción. Todos ustedes son mi familia. Al terminar la llamada, caminé solo por los senderos del maizal. Hace 5 años, cuando conocí al doctor Silva en este mismo lugar, yo era un científico frío y calculador. Creía que solo el conocimiento europeo tenía las respuestas. Pero ahora, lo entiendo perfectamente. La verdadera ciencia comienza con el amor al prójimo. Y la semilla de la esperanza puede crecer incluso en la tierra más seca y estéril del planeta. Finalmente, visité el Instituto de Investigación Agrícola fundado con recursos conjuntos de Kenia y Chile. Instituto Agrícola Kenia-Chile. Socios y hermanos para siempre. Debajo del gran letrero de madera, las banderas de ambas naciones ondeaban juntas al compás del viento. El director del instituto me dijo con una sonrisa: a partir de ahora, planeamos llevar nuestras nuevas variedades de semillas a los campesinos de Sudamérica y el sudeste asiático. Vaya. Kenia, exportando tecnología agrícola al mundo. Así es. Ahora, nosotros también nos hemos convertido en un país que da la mano. Esa noche, bajo el cielo estrellado, escribí en la última página de mi diario: en la tierra de la que desapareció la estriga, echó raíces la esperanza. Y esa esperanza ahora se expandirá por todos los rincones del mundo. Así como Chile nos devolvió con creces la ayuda que alguna vez recibió. Ahora es el turno de África de salir a ayudar al mundo. Este es el verdadero ciclo de la vida. Y este es, sin duda, el brillante futuro de la humanidad. Hasta aquí han escuchado el sorprendente testimonio del científico keniano, el Dr. Akine Moae. ¿Qué les pareció? Chile, que sufrió enormes carencias y pobreza en su campo a mediados del siglo pasado, es hoy en día una potencia capaz de brindar tecnología y alimento a 40 países africanos. En el centro de este milagro estuvo la inquebrantable dedicación de 20 años de un anciano científico chileno, el Dr. Alejandro Silva Valdés. Lo más sorprendente de todo esto es que no se trató de una simple transferencia de tecnología agrícola. Fue un hermoso ciclo: devolver con amor la ayuda solidaria que el campo chileno recibió de la comunidad internacional. ¿Qué significado tuvo la historia de hoy para todos ustedes? Si se sintieron conmovidos al escuchar este relato, por favor, compártanlo con sus seres queridos. Especialmente, háganle llegar esta hermosa historia a todos los chilenos que viven en el extranjero, para compartir juntos el inmenso orgullo de que nuestro país pasó de ser una nación que recibe apoyo, a una gran nación que da apoyo y esperanza al mundo. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro contenido. Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Nos vemos en nuestra próxima historia, que seguramente será aún más conmovedora. Muchísimas gracias por acompañarnos.